clase media que ha venido desde abajo, ¿okay? Que conoce dónde están las fallas de un sistema, ¿okay? Que promete, pero que no cumple, que siempre está prometiendo y que tampoco va a volver a cumplir, ¿okay? Tú te vas haciendo todo un criterio, ¿me entiendes? Y ojalá siempre sea un criterio y no necesariamente te generes en un resentimiento, o sea, y en un tú no me diste, déjame ver qué pasa más adelante, qué voy a hacer con lo que no me diste. No, sino cuando yo pueda tener la oportunidad, yo voy a aprovecharla para ver si cambio esa situación. Eso es mejor a estar resentido. ¿Okay? Y por supuesto es mucho más sano y es mucho más productivo. Entonces, cuando yo logro a pesar de todo lo que el sistema no me está dando, obtener y tener mi triunfo, ¿verdad? En el sentido de que llegué a una clase media y tengo un nivel profesional, intelectual y tengo un recurso, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que usarlo para yo tratar de compensar lo que no se me dio y lo que aún están necesitando muchas personas? Hoy día, como está concebida la educación superior en el país, bueno, es un sistema que termina favoreciendo a los sectores de la clase media, ¿no? Es en ese sentido un poco regresivo, porque con recursos públicos estamos financiando a personas que eventualmente sí podrían tener algún tipo podrían contribuir con el financiamiento de su educación, que no es el caso de los sectores populares. Queremos saludar a cada uno de los estados del país que tienen varios días en medio de la lluvia, en medio de la adversidad del tiempo, en medio de la represión que se ha desatado en algunos estados, llevando uno tras otro a esos hombres y a esas mujeres que han hecho posible este triunfo que hoy proclamamos frente a cada uno de ustedes. Vamos a aprobar la figura, una de las figuras fundamentales de la democracia participativa, de la democracia protagónica. Ahora, he visto por allí a sectores de la oposición cantando victoria. He oído y he visto a sectores de la oposición diciendo que me han derrotado. Debo decirles a ustedes, compatriotas que militan en fuerzas de la oposición, debo decirles a ustedes, venezolanas y venezolanos que me siguen, que aquí en mi alma, que aquí en mi mente, que aquí en mi espíritu, no tengo ni la más mínima pizca de una derrota. Yo aún no he jugado. Ahora es cuando comienza el juego. Reparaste. Ahora a marchar, con más ganas que nunca. Este sábado 5 de junio. Está siendo liquidada la autonomía universitaria. Jóvenes que me escuchen, estudiantes que me escuchen, integrantes de las diversas misiones del autócrata que me escuchen, está en marcha un modelo educativo que significaría el atraso para el país. En un momento de cambios tan profundos como los que se originan en el mundo, en un momento cuando hay una revolución científica y técnica, el autócrata quiere imponer un modelo educativo de pensamiento único, donde se aplaste la pluralidad del pensamiento. No puede haber progreso, no puede haber educación, no puede haber creación de profesionales que estén al ritmo del mundo del 2021 si no se mantiene la pluralidad en la enseñanza, las más diversas corrientes en las enseñanzas. La juventud tiene que levantarse, tiene que impedir ser manipulada en esas misiones. La juventud tiene que rebelarse contra un modelo educativo que quiere imponerle verdades hechas, pensamiento único. Este Consejo Nacional Electoral comunica al país que el total de firmas válidas acumuladas satisface el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por consiguiente procede la convocatoria del referendo revocatorio
del mandato del cargo de presidente de la República. Consulta popular que se realizará el próximo 15 de agosto del presente año mediante la pregunta que oportunamente determinará y publicará el Consejo Nacional Electoral. Cuando en nuestros países usted termina valorando mucho más lo que viene desde fuera que lo que nosotros producimos, y no solamente como producto material, sino como incluso como producto cultural, en esa misma medida usted va ahorcando a esa sociedad, porque todo depende de afuera. En la medida en que nosotros hacemos y nos convertimos en productores de bienes y servicios, pero también en productores de culturas, en productores de valor, en esa misma medida esa sociedad se crece. Si esa sociedad crece, la clase media crece. Si esa sociedad más bien decrece, se ahorca, se asfixia a sí misma, en esa misma medida, la clase media es la que más va a sufrir ese proceso. ¿Por qué es el sector social que más va a sufrir? Normalmente las clases poderosas, las clases que detentan grandes recursos y capital, probablemente lograrán mantener su status quo, lograrán reordenar su capital para poder seguir manteniendo el mismo ritmo de vida. Pero la clase media, que es la que ha estado acostumbrada a poder producir, valorar lo que produce, crecer y desarrollarse, y es la que normalmente jala el tren de la historia, esa clase es la que se va a ver golpeada. En la medida en que hay más pobres, en esa misma medida el sector más golpeado es la clase media, no solo porque de la clase media se han ido hacia los sectores pobres, sino porque la miseria en el primer lugar a donde golpea la puerta es justamente al sector de la clase media. Y entonces se empieza a producir el mecanismo de evasión, es decir, tienes a un grupo de gente que empieza a irse del país, que empieza a abandonar el país, que empieza a no reconocerse en su propio país, a pesar de que lo quiere, a pesar de que desearía estar acá, pero dado los riesgos, dados los problemas, dadas las oportunidades, ese sector de clase media siente que no puede seguir acá si quiere progresar y por tanto abandona. Esta es una situación definitivamente muy novedosa para la clase media y además con pocas salidas, porque las clases altas, y eso no es solamente un fenómeno venezolano, sino eso es un fenómeno mundial, son cada vez más clases transnacionales, es decir, sus costos de salida de los estados nacionales en los cuales se ubican son muy bajos. Un empresario exitoso en Venezuela puede serlo en muchos otros contextos. Las personas de las clases altas pueden gozar de una gran movilidad, que no es el caso de las clases medias. Entonces, por eso en el fondo el conflicto político para la clase media, desde mi punto de vista, ha sido visto como existencial. Es un problema de supervivencia, de su conservación o de su perdurabilidad en la sociedad venezolana. No tienen la manera de salir del país como si lo pueden tener miembros de las clases altas y por lo tanto tienen que morir aquí, tienen que morir restiados y tienen que buscar su espacio. La clase media tiene unas herramientas que no poseen los sectores más humildes, pero a la vez hay un sector de la clase media que se da cuenta de que tampoco los intereses oligárquicos les son propios, porque los intereses de la oligarquía siempre van a ser diferentes a los intereses de los trabajadores. Entonces, de esa clase media surgen los líderes, y evidentemente no es coincidencial que hayan surgido los principales líderes de los movimientos de izquierda o de los movimientos populares, hayan surgido de la clase media. Es sorprendente cómo Chávez no solo llega de la mano de los sectores populares, llega fundamentalmente de la mano de la clase media. La clase media lee en Chávez la posibilidad de cambio y progreso. Y la clase media es un sector social que tiende justamente a producir este tipo de cosas. Progresos, cambios, mejoras para el país, porque en la medida que ellos sienten que el país mejora, mejoran sus oportunidades. Justamente esto es lo que hace que los sectores de clase media hayan sido prácticamente la clase aliada del gobierno chavista al principio. ¿Qué sucede? Que en la medida en que el presidente de la República empieza un discurso en el cual sistemáticamente agredía a este sector social, en esa misma medida este sector social se va desvinculando afectivamente del presidente de la República.